importante de esto es interpretar los resultados del problema. Cuando nosotros estamos en análisis proximal, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar los resultados de un análisis, sobre todo cuando comparamos los resultados de un forraje versus los resultados de un concentrado o de una harina, de una harina proteica o de una harina energética. Entonces, esos resultados que vamos a obtener nosotros a nivel de laboratorio por el procesamiento de Whitney van a tener ciertos detalles que nosotros, los técnicos, tenemos que conocer. Tenemos que conocer porque, por ejemplo, yo quiero conocer la composición nutricional de un forraje. Y fíjense que, por ejemplo, la semana pasada, el lunes pasado, hubo una reunión de Regalamo con todos los presidentes de todas las asociaciones de ganaderos del Zulia, y una de las cosas que ellos decían como productores, que son los que contratan a los veterinarios, es que ellos necesitaban saber la composición de los forrajes en su finca, porque probablemente había muchos que habían mejorado los forrajes, pero que no tenían los resultados esperados en cuanto a la productividad, a la producción de las vacas. Entonces, eso es un punto importante, y que nosotros como médicos veterinarios que estamos trabajando en esa finca tenemos que conocer y tenemos que orientar al productor agropecuario en decirle, bueno, señor fulano, vamos a evaluar el forraje, pero sobre este forraje tenemos que hacer tales pruebas con este método y tales pruebas con otro método. Porque yo no puedo evaluar un forraje por Whitney. No lo puedo evaluar porque los resultados no van a ser certeros. Entonces, pero tampoco puedo evaluar un forraje completamente con Mansur, porque también me van a quedar muchas lagunas en los resultados de ese forraje. Entonces, el objetivo de esta práctica, de esta clase práctica, es llegar a eso, llegar a poder entender eso. Y eso es lo que a ustedes les cuesta, interpretar esos resultados. Pero para interpretar los resultados tenemos que hacer el ejercicio. Entonces, porque, por ejemplo, la profesora María no es partidaria del ejercicio. Bueno, no es partidaria del ejercicio, yo respeto su posición, pero el ejercicio hay que hacerlo. Tenemos que saber hacerlo porque tenemos que saber de dónde salen los resultados. Porque si no, vamos a seguir siendo el veterinario incompleto que no vamos a saber interpretar un análisis cuando nos lo están entregando. Entonces, por eso es que la realización de este ejercicio. Acuérdense que la primera fracción que ustedes estudiaron, o que debió explicarles Judy, fue el porcentaje de materia parcialmente seca. ¿Ok? Ese porcentaje de materia parcialmente seca, usualmente se va a utilizar con los forrajes. O sea, calcular el porcentaje de materia parcialmente seca, eso se da es con los forrajes. Yo, por ejemplo, viene alguna estudiante y me lleva un alimento concentrado de perro, ¿ok?, al laboratorio. Cuando llegue ese alimento concentrado de perro al laboratorio, yo a ese alimento yo no le voy a hacer materia parcialmente seca, porque ya ese alimento como tal es materia parcialmente seca. Yo lo que tengo es que procesarlo, molerlo y llevarlo hasta la harina, hasta la materia como tal que yo voy a utilizar para montar materia seca. Pero ya eso es una materia parcialmente seca. Pero el forraje no, porque el forraje tiene mucha cantidad de agua, de 70-80% de agua. Entonces yo no puedo procesar una muestra con tanta cantidad de agua. Entonces, por eso es que cuando ustedes vean en un análisis materia parcialmente seca en
en la data del análisis, ya ustedes tienen que saber que eso es un forraje. Eso es un forraje. ¿Ok? Entonces, yo les voy a proyectar por acá un problema. ¿Ok? Ahí tenemos, se ve la pantalla, materia parcialmente seca. Sí. Ok. Bueno, tenemos primeramente la fórmula. El porcentaje de materia parcialmente seca va a ser igual al peso de la muestra parcialmente seca por 100 sobre el peso de la muestra húmeda. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, Arisa, ¿cómo usted calcula el peso de la muestra húmeda? No sé, profesor. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No sé, profesor. Esas son las respuestas. No sé, profesor. ¿Cómo lo vas a saber si eso lo acaba de ver con Judy y el cálculo de la materia parcialmente seca? ¿Quién me explica cómo se calcula el peso de la muestra húmeda? Estoy esperando. Nadie sabe. Profe, pesando la muestra cuando llega en la bolsa. No. Se toma la muestra y se mete en la bolsa y se pesa. No. También. Primero, para tomar el peso de la muestra húmeda, ustedes tienen que hacer primeramente una bolsa de papel a nivel de laboratorio. Por eso es que a mí las clases piratas no me gustan. Y pareciera que las clases de la técnica del laboratorio fueran piratas. Porque por eso es que yo soy como soy. Para determinar el peso de la muestra húmeda, lo primero que tienen que hacer ustedes es tener una bolsa de papel a nivel del laboratorio. Cuando llega una muestra de un forraje verde, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Agarran la bobina del papel de bolsa, toman una fracción y hacen, como decir, una bolsa de regalo. Igualito una bolsa de regalo, como si fueran a meter adentro el regalo. Pero antes de meter el regalo, ¿qué tienen que hacer con esa bolsa? Pesarla, profe. Pesarla. Yo tengo que tener el peso de la bolsa vacía. El peso de la bolsa vacía es lo primero que tengo que hacer. Hacer la bolsa y pesarla en la balanza. Al tener yo el peso de la bolsa vacía, entonces vengo yo, agarro el forraje verde, agarro bastante forraje verde y meto todo el que yo pueda meter dentro de la bolsa. Cierro la bolsa y ¿qué voy a hacer después? Pesarla. Entonces yo voy a tener el peso de la bolsa más el forraje y el peso de la bolsa vacía. ¿Cómo determino yo el peso de la muestra húmeda, Arisa? Restando y viendo la diferencia. Entonces, ¿por qué no repasa eso todos los días para no decir no sé, profesor? Es muy fácil decir no sé. Eso es muy fácil, pero eso es de mediocre. Estás diciendo no sé. Agarran la bolsa con el pasto dentro y vienen, la pesan. Van anotando todo eso. En la misma bolsa, ustedes van anotando eso como un marcador. Peso de la bolsa vacía, peso de la bolsa más el forraje. La diferencia de eso va a ser el peso de la muestra húmeda. ¿Y cómo saco el peso de la muestra parcialmente seca?
que llevarla a la estufa a 60 grados por 48 horas, en la muestra. Luego se le deja reposar en el mesón 48 horas y se vuelve a pesar. Y se le resta el peso de la muestra húmeda. De la bolsa vacía. De la bolsa vacía, disculpe. Ok, bien, eso es. Al yo llevar a la estufa esa muestra húmeda con la bolsa, ¿verdad? A 60-65 grados centígrados, yo posteriormente, cuando retiro a las 48 horas, yo tengo que dejar reposar esa muestra. ¿Cómo se llama ese proceso de reposo? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama ese proceso de reposo? Ese tiempo de reposo que tiene que estar la muestra antes de volverla a pesar. Se estabiliza, estabilización. Estabilización, muy bien. Estabilización, así es. Eso es, así se llama eso, estabilización. Ok, posteriormente, como dice la bachiller, yo peso la bolsa, ¿y qué tengo que hacer para obtener el peso de la muestra parcialmente seca? Restarle el peso de la bolsa vacía, que lo tengo desde el inicio. Y puedo calcular materia parcialmente seca. Aquí tienen los datos. Anoten eso, anoten este problema para que lo hagan y practiquen. Peso de la bolsa vacía es igual a 0.0048 gramos, peso de la bolsa más el forraje fresco 2.3259. Luego tenemos el peso de la bolsa más la muestra parcialmente seca. En un problema yo tengo que darle ese valor de una vez, ¿ok? Tengo que darle ese valor porque si no ustedes no pueden determinar el porcentaje de la muestra parcialmente seca, el peso, perdón. Bueno, y para calcular el porcentaje de materia parcialmente seca, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para calcular el peso de la muestra húmeda, resto el peso de la bolsa más el forraje fresco menos el peso de la bolsa vacía. Me da 2.321. Y luego, para el peso de la muestra parcialmente seca, resto el peso de la bolsa, la muestra parcialmente seca, menos el peso de la bolsa vacía. Y me da 0.9538. Ya tengo los dos valores, me voy a la fórmula. Aquí está. 0.9538% sobre 2.321. Eso me da 41% de materia parcialmente seca. Entonces, si ustedes en un problema que yo les ponga en el examen, aparece dentro de los datos el porcentaje de materia parcialmente seca, ya sea para calcular o que yo se los esté dando. Yo de pronto le puedo decir que el porcentaje de materia parcialmente seca es 41.09%. Se lo puedo decir de primero. O sea, no se los mando a calcular, pero se los coloco. ¿De qué indicativo ya la presencia de ese porcentaje de materia parcialmente seca en la data del problema? ¿Qué es un forraje? ¿De qué estamos? ¿Qué opina usted, Arisa? Concuerdo. ¿Concuerdo con qué? Con que está refiriéndose a que es un forraje. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso que tienen que saber y ponerlo bien grande. Cuando me aparezca porcentaje de materia parcialmente seca, para calcular o yo les coloco directamente el resultado, ya ustedes saben que esa muestra que se está analizando ahí es un forraje. De cajón. No tienen que mirar por otro lado. Vamos para la fracción de materia seca. Seguimos en el mismo problema. O sea que ya sabemos que este problema es un forraje. Porcentaje de materia seca. La fórmula es peso de la materia seca por 100 sobre el peso de la muestra parcialmente seca. ¿Cuánto es el peso de la materia parcialmente seca que yo voy a utilizar para calcular materia seca?
Un gramo. Un gramo. Muy bien. Siempre va a ser un gramo. Siempre va a ser un gramo. Entonces, yo necesito saber cómo calcular la materia seca. Y me dan estos dos datos. El peso del crisol vacío y el peso del crisol más la muestra seca. Ya con eso tengo. Lo mismo del ejercicio anterior. ¿Qué tengo que hacer yo para calcular el peso de la materia seca? Restarle al peso del crisol más la materia seca el peso del crisol vacío. ¿Y qué me va a dar? El peso del crisol, el peso de la materia seca sola. Lo llevo a la fórmula. 0.604 por 100 sobre un gramo, que siempre va a ser el peso de la materia parcialmente seca que se utiliza. Entonces fíjense que me da 60.4%. Al tener materia seca puedo calcular la humedad, porque la humedad no es más que 100 menos el porcentaje de materia seca, y eso lo venimos viendo desde agua. ¿Ok? Entonces calculamos 100 menos 60.4 me da 39.6. ¿Vamos claros hasta allí? Sí. Ajá. Pregunta. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo hago yo para determinar materia seca en el laboratorio? Ya ustedes me dijeron materia parcialmente seca. ¿Ok? Materia parcialmente seca, que es 60-65 grados centígrados. ¿Ok? Bueno. Ahora, materia seca. ¿Cómo se calcula? Se lleva un gramo de seca a la estufa Vuélveme a repetir, por favor. Se lleva un gramo de muestra parcialmente seca en un sol a la estufa por 5 horas de 105 o 110 grados centígrados. No, de 105 a 110 grados centígrados. Entre 105 y 110 puede ir el rango de la temperatura. Bueno, después de 5 horas se saca el crisol y se coloca en el secador por media hora para estabilizar. Muy bien. ¿Y luego se pesa? Correcto. Muy bien. Tiene 20 puntos. Así es. Perfecto. Entonces ya llevamos allí la determinación de materia parcialmente seca, materia seca y humedad. Ya van 3 fracciones allí. Cenizas. Vamos a ver, Arisa, explíqueme cómo obtiene usted ceniza en el laboratorio. Profesor, yo no pude asistir a la clase de la técnica. No, con razón no sabe nada. Con razón no sabe nada. Está muy bien. Está muy bien. ¿Quién me explica cómo se obtiene cenizas en el laboratorio? Yo, profe. Diga. Se utiliza la mufla calcular la temperatura, para calcular la ceniza, perdón, a 500-600 grados por 5 horas para detectar eso se llama como incineración. Eso es incineración. Ok. ¿Y qué vas a obtener? La ceniza. La ceniza. Ok. ¿Qué abarca la ceniza? ¿Y hay dentro de la ceniza? Minerales. ¿Cuáles? ¿Cuáles minerales? Los esenciales. ¿Cómo se clasifican los minerales? Los macro y los microelementos. Los macro y los microelementos, correcto. Pregunto algo. Si yo quiero obtener calcio, ¿puedo hacerlo a través de la incineración de la materia orgánica? No, profe. Ok.
¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo les expliqué muy bien, yo les expliqué eso muy bien, muy bien, les expliqué eso. Si yo quiero determinar calcio o fósforo o cromo o cualquier micro o macro elemento, ya sé que no lo puedo hacer por esta fracción, por este proceso de incineración. ¿Qué tengo que hacer entonces? Profe, la espectrofotometría. Correcto, la espectrofotometría. La espectrofotometría que puede ser de absorción atómica o de emisión atómica. Ok, bien, entonces eso tenemos que tenerlo claro. Cuando vamos a determinar la concentración de minerales en una muestra, yo puedo hacer incineración, porque yo voy a obtener el porcentaje de ceniza. Pero si yo voy a determinar un mineral en particular, porque me interesa conocer X mineral, o en el diagnóstico que yo tengo del grupo de animales, estoy sospechando por una deficiencia de X mineral, ese mineral tengo que determinarlo por espectrofotometría. Voy para la fórmula para el porcentaje de ceniza. Para el porcentaje yo tengo una pregunta. Ajá. Igualmente, para la espectrofotometría hay que incinerar la muestra, ¿cierto? Claro. Entonces, a partir de esa muestra... Ya va, cálmate. ¿Cuáles son las muestras? Porque no es que incineración tú lo vas a decir así alegremente, no. ¿Qué muestras no se incineran? ¿Cómo así? Claro, la pregunta está muy bien formulada. ¿Qué tipo de muestras no se incineran para prepararlas y llevarlas al espectrofotómetro? Las muestras líquidas, por favor. Las muestras líquidas, donde tienes el plasma, la sangre, el suero, la saliva, la orina. Esas muestras no se incineran, pero si tú vas a procesar, por ejemplo, un fragmento de hígado, de riñón, hueso, esa muestra o un forraje, esas muestras se incineran previo a alguna de ellas de un proceso de digestión, pero si no se incineran para obtener una ceniza, y esa ceniza se tiene que solubilizar, después aforar y después llevar al espectrofotómetro. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Entonces, el porcentaje de ceniza, para calcularlo a nivel de laboratorio, es el peso de la ceniza en gramos por 100% sobre el peso de la muestra parcialmente seca por el porcentaje de materia seca. Es decir, que para calcular yo ceniza, ya yo tengo que haber calculado materia seca. Y vamos a utilizar el valor que vimos ahorita de materia seca. Bueno, ¿qué peso es el de la materia parcialmente seca que voy a utilizar para calcular ceniza? Un gramo, correcto, un gramo. Entonces me dan los datos: peso del crisol vacío, peso del crisol más la ceniza, y calculo la ceniza de igual manera. Resto el peso del crisol más la ceniza menos el peso del crisol, y me da el peso de la ceniza. Este peso de la ceniza lo multiplico por 100% entre un gramo, que es la materia parcialmente seca, y 60.4, que me dio el resultado de la materia seca que vimos anteriormente. Entonces fíjense que el resultado da 33.59. ¿Qué significa eso? Que esa muestra tiene mucha cantidad de cenizas. Tiene mucha cantidad de cenizas. ¿Alguna duda hasta allí? No, profe.
Seguimos entonces con la siguiente fracción. Extracto etéreo. ¿Qué significa extracto etéreo? ¿Qué es extracto etéreo? La grasa cruda. La grasa. La grasa cruda no, la grasa. La grasa que está presente en la muestra. Fíjense que la fórmula es la misma, peso de la grasa por 100% sobre el peso de la muestra en gramos por el porcentaje de materia seca. ¿Cómo se llama el destilador donde se determina extracto etéreo? El Goldfish. Muy bien. Destilador de Goldfish. Muy bien. Le dan la data. Acuérdense que ya aquí no vamos a trabajar con crisoles, sino con beaker. Entonces, por eso es que dice PBB, peso del beaker vacío, peso del beaker más la grasa. Entonces, el peso del beaker vacío es 2.3256, el peso del beaker más la grasa, 2.3887, y ya aquí nos comienzan a dar el peso de la muestra, que es 0.9856. ¿Okay? Aplicamos la fórmula. Bueno, calculamos primero el peso de la grasa, restándole el peso de la grasa al beaker vacío, nos va a dar 0.0630. 0.0630 por 100% sobre el peso de la muestra, que ya no es un gramo, tiene que ser menos de un gramo, porque ya allí le hemos restado ceniza, o sea, la fracción inorgánica de la muestra, ya le hemos restado humedad, entonces tiene que dar menos de 100, pero ese valor se los tengo que dar yo, 0.9856 por 60.4, que es el porcentaje de materia seca, y eso nos da 10.58 al realizar el ejercicio, es decir, que tiene alta cantidad de grasa también. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profesor. ¿Cuáles son los reactivos que se utilizan para realizar extracto etéreo? El éter de petróleo. Ok, muy bien. Bueno, usted va a salir muy bien. Tenga seguro que usted va a salir bien en ese examen. Porcentaje de fibra cruda. Siguiente fracción. ¿Cómo se obtiene la fibra cruda en el laboratorio? La muestra debe estar previamente desgrasada y seca. Correcto. Tiene que estar libre de grasa y libre de humedad. Ok, ¿qué más? Se lleva un líquido con un ácido débil. Se lava la muestra. Se lleva un crisol. Sí. Pero El líquido es en grasa. Con un ácido débil y luego se lava con agua caliente, con alcohol y se le coloca un medio básico débil. O sea que hay una doble digestión. Hay una doble digestión. Hay una doble digestión. Fíjense bien, primeramente las condiciones para poder hacer fibra cruda. Las condiciones son que la muestra tiene que estar libre de grasa y libre de humedad. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y después ella va a ser sometida a una doble digestión. Una digestión con un ácido débil y luego con una base débil. ¿Cuál es el ácido débil? Ácido sulfúrico. Ajá. ¿Y la base débil? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Muy bien. Ok. Y posteriormente, ¿qué se hace con el residuo? O sea, el próximo paso
para poder obtener fibra, ¿qué hay que hacer? Se lleva la estufa. Se lleva la... ¿Pero a la estufa o a la mufla? A la estufa. De 3 a 5 horas a 105 grados. ¿Y qué vas a obtener allí? El peso del crisol a los 105 grados. Sí, pero ¿qué van a obtener allí? ¿Qué van a obtener allí en ese como resultado? Esos son residuos insolubles. Esos son residuos insolubles. Que esos residuos insolubles es lo que va a corresponder a la fibra. Los carbohidratos complejos. Sí, son residuos insolubles. Residuos insolubles. Es decir, que no van a poder ser utilizados y por ello quedan allí en el crisol. Quedan en el crisol y eso es lo que va a corresponder a la fibra cruda. Ahora bien, cuando ustedes ven los datos, ven el peso del crisol vacío, el peso del crisol más los residuos insolubles y el peso de la muestra. Hacemos la operación igualito, porque todo esto es igual. El peso de los residuos, el peso de la fibra, ya lo tenemos, nos da 0.1090, lo multiplicamos doblemente por 100, lo dividimos entre el peso de la muestra, que yo se lo doy, 0.9722, por el porcentaje de la materia seca, y nos da 18.56. Ahora bien, ¿qué pasa con fibra cruda? ¿Qué pasa con fibra cruda? Que fíjense una cosa, que cuando yo estoy evaluando o analizando un forraje, el método de fibra cruda es un método que no es certero o confiable para yo poder tomar ese valor como referencia de la muestra. ¿Por qué? Porque resulta de que la fracción de fibra cruda, van a emigrar, van a salir de la fibra cruda unos elementos o unos polisacáridos como son la hemicelulosa. Y esa hemicelulosa se va a ir ¿para qué fracción? Para el extracto libre de nitrógeno, que es la última fracción a calcular. Entonces, en la fibra cruda vamos a tener celulosa y parte de la hemicelulosa, pero la gran cantidad de hemicelulosa como tal se va para extracto libre de nitrógeno. Entonces, eso es una debilidad de este método. Quiere decir que yo, para determinar fibra cruda, yo me tengo que ir a Bansus. Y determinar porcentaje de fibra neutro detergente y porcentaje de fibra ácido detergente, porque el valor de fibra cruda que me está dando Windy no es confiable. Entonces, hasta aquí llega el análisis para un forraje. O sea, fibra cruda no lo hago porque no es confiable. Yo puedo hacer extracto etéreo, puedo hacer ceniza, puedo hacer proteína cruda, claro que la puedo hacer porque es otra cosa, pero no puedo tener ni fibra cruda ni puedo obtener extracto libre de nitrógeno. Profe, dígame. Tengo una pregunta. Para calcular aquí la fibra cruda, tiene que estar desgrasada y seca, y luego... Bueno, tengo la duda, o sea, ¿después qué se hace? Después se somete la muestra a una doble digestión. Una digestión con un ácido débil y una digestión con una base débil. Posteriormente se lleva a la estufa por 105 grados centígrados y allí vas a obtener los residuos insolubles que corresponde al peso de la fibra. Gracias, profe. Entonces te van dando los resultados, fíjate. 1090 fue la resta
del peso del crisol más los residuos insolubles, que corresponde a la fibra, menos el peso del crisol vacío, te da 0,1090. Y ese es el valor que llevas después a la fórmula, 0,1090 por 100% sobre el peso de la muestra que yo te lo doy, por el porcentaje de materia seca que ya lo calculaste. Y eso te da 18,56. Pero esto es un valor ficticio, porque esto es un valor que no tiene validez para poderlo tomar en cuenta para analizar un forraje como tal. Profe, yo tengo otra pregunta. Nosotros cuando estábamos en el laboratorio, Judy nos comentó que se lleva de 3 a 5 horas a la estufa y posteriormente se lleva a la mufla a 550 grados por de 3 a 5 horas y se vuelve a pensar. Porque tienes que incinerar la muestra, al final tienes que incinerarla. O sea, los residuos insolubles es el producto de la incineración de la muestra. ¿Cuál es el proceso como tal? La doble digestión, posteriormente se lleva a la estufa, pero tú tienes que finalizar con la incineración de la muestra para que te queden los residuos insolubles. Esos residuos insolubles son los que van a corresponder a la fibra cruda. Ok, mi pregunta es, ¿en la fórmula se utiliza, se utilizan los dos pesos? Uno solo. El peso que te doy yo del peso del crisol más los residuos insolubles. Ok, perfecto, gracias. Correcto. Vamos con proteína cruda. ¿Cuál es la metodología para realizar proteína cruda a nivel de laboratorio? El método de Kendall. El método de Kendall, correcto. El que tenemos en el laboratorio es el método de Kendall. Pero yo les puse en el formulario, en el cuestionario, les puse qué métodos se pueden utilizar para determinar la proteína en el laboratorio. ¿Cuáles son esos métodos? El método de Dumas y el Dumas. Dumas. Dumas, el método de Dumas y el método de Kendall. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre Dumas y Kendall? Que el de Dumas es por combustión y el otro es por digestión, correcto, destilación y titulación. Bueno, sí, pero es el otro, la diferencia radica en que uno es por combustión y el otro es por digestión. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? Que el de Dumas es más preciso. Pero ¿cuál otra diferencia hay? En la cantidad de muestra. ¿Qué cantidad de muestra utilizan ustedes en Kendall? 0,5 0,5. ¿Y en Dumas? 0,1. 0,1. 0,1. Ok. Muy bien. Tenemos entonces dos cosas. ¿Qué determina Kendall? El nitrógeno. Muy bien. El nitrógeno. Kendall determina nitrógeno, no proteína. Nitrógeno. Eso es muy importante que lo tengan presente. Ok. ¿Cuáles son esos pasos que hay que hacer en Kendall para poder llegar a esa obtención de nitrógeno? ¿Cuáles son los reactivos? Ácido sulfúrico concentrado para la digestión. Okay. Hubo catalizadores y agua destilada. ¿Cómo catalizadores? Pastillas catalizadoras. Pastillas catalizadoras, ok, pastillas catalizadoras. ¿Qué más?
Para la destilación, hidróxido de sodio y ácido úrico. Muy bien, correcto. Y para la titulación, ácido clorhídrico. ¿Y cómo saben ustedes cuando paran la titulación? Para determinar el volumen gastado de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la referencia de ustedes para poder parar esa bureta? El cambio de color. El cambio de color, correctamente. Hay un cambio de color en muy bien. Bueno, los únicos datos que se dan para determinar nitrógeno a través de Kjeldahl es el volumen gastado de ácido clorhídrico, que ahí lo ven, 2.3, y más nada. Ese es el único valor que yo le doy. El peso de la muestra yo no se lo doy. El peso de la muestra ya lo tienen que saber ustedes. Ahí lo coloco yo porque esta es una clase, esta es una lámina didáctica. Pero yo en el examen no coloco el peso de la muestra. Solamente coloco el volumen gastado de ácido clorhídrico, más nada. Y se hacen ustedes la fórmula. El porcentaje de nitrógeno va a ser igual al volumen gastado de ácido clorhídrico por 0.2 por 1.4 por 100 sobre el peso de la muestra parcialmente seca por el porcentaje de materia seca. Ok. Ahora, ¿cuál es la normalidad del ácido clorhídrico? 0.2. 0.2. Entonces, ese 0.2 es la normalidad del ácido clorhídrico. Okay. Y el 1.4 es un factor. Colocamos los datos. 2.3 que fue el volumen gastado de ácido clorhídrico por 0.2 por 1.4% sobre 0.5 que es la cantidad de muestra que se utiliza en Kjeldahl por 60.4 que es el porcentaje de materia seca. Eso me da 2,13. Ahora bien, 2,13 ya sabemos que es el porcentaje de nitrógeno. ¿Cómo hago yo para llevarlo a proteína? Se multiplica por el 16% que es 6.25. No, señor. Se multiplica por el 6.25, el 16% me lo deja ahí por otro lado. Otra pregunta que te puedo hacer. Bueno, profesor, y se multiplica por el 16% que es 6.25. Bueno, sí, pero no me vas a responder eso así en el examen. Me vas a responder es multiplicar el porcentaje de nitrógeno por 6.25 directamente. Por 6.25. Okay. Porque yo te puedo decir en el laboratorio, en el examen, de dónde sale ese 6.25, que es lo que te voy a preguntar. Entonces, ese 6.25, ¿de dónde sale? ¿Ah? ¿Por qué 6.25? Porque las proteínas contienen un 16% de nitrógeno. Porque se dice que la proteína ideal es de 16%. Nosotros estamos pidiendo con una referencia de que más de 20% ya decimos que un insumo es proteico. ¿Ok? Desde que estamos viendo materias primas. Cuando la profesora María les dio materias primas proteicas, cuando yo les di materias primas no tradicionales proteicas. ¿Ok? Pero dicen los científicos que la proteína ideal es 16%. Y al hacer yo esa división de 100 entre 16, me da 6.25, que es el factor para yo poder determinar la cantidad de proteína de un insumo. Pero tengo que tener el valor de nitrógeno para poderlo multiplicar por ese 6.25. Entonces ahí lo tienen. 2,13 por 6.25 es igual a 13,31. ¿Está claro todo? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Finalizamos con el extracto libre de nitrógeno. Ya tenemos todos los datos. Tenemos el porcentaje de ceniza que fue 33.59, el porcentaje de extracto etéreo que fue 10.58, el porcentaje de fibra cruda que fue 18.56, el porcentaje de humedad que fue 39.6, el porcentaje de proteína cruda que fue 13,31. Entonces yo digo que extracto libre de nitrógeno es igual a 100 menos la sumatoria de humedad, ceniza, extracto etéreo, fibra cruda y proteína cruda.
sumo todos estos 5 elementos y se los resto a 100. ¿Ok? Eso me da 15.64. Fíjense una cosa. Este problema que yo hice ahí, por supuesto, usted me va a decir, profesor, pero ahí sería menos 15.64. Eso creo que se hizo con datos ficticios y por eso da allí negativo, pero normalmente da positivo. O sea, siempre 100 es más que la sumatoria de esos 5 factores. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Esto es un problema que se hizo, vamos a decir, con datos inventados. ¿Ok? Entonces, por eso es que la sumatoria acá de las 5 fracciones supera al 100%. Y no debe ser así. Tiene que ser menor para poder determinar el porcentaje de qué es lo que contiene el extracto libre de nitrógeno. Los carbohidratos solubles. Ajá, muy bien. Muy bien, exactamente. ¿Y qué otro elemento está en el extracto libre de nitrógeno? Los almidones y las pectinas. ¿Y qué más cuando es un forraje? Es un insumo fibroso. Yo lo acabo de explicar. Celulosa y hemicelulosa. La hemicelulosa. Hemicelulosa. La hemicelulosa se va, parte de ella, o gran parte de ella, se va para el extracto libre de nitrógeno. Y eso es un error. Eso es un error del método. Ahora, le pregunto yo a Alisa, ¿cómo debe ser el extracto libre de nitrógeno de un forraje? A través del método de análisis proximal, ¿alto o bajo? No, sino porque está metida la hemicelulosa allí. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Si yo le pongo, por ejemplo, un problema de este tipo, una pregunta de este tipo, y les digo que el porcentaje de extracto libre de nitrógeno de un forraje guinea es de 58.9%. ¿Ok? 58.9%. ¿Ustedes creen que eso es verdadero o falso? En el extracto libre de nitrógeno, el porcentaje del extracto libre de nitrógeno de un forraje sería alto. Debería ser bajo, porque si hay poca lignina, quiere decir que el extracto libre de nitrógeno, que también va metida la lignina, también está bajo. No, pero esa no es la respuesta que quiero. Esa no es la respuesta que quiero. Si tú me hubieras cambiado la lignina por los carbohidratos solubles, yo te digo tienes 20. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo debería ser un extracto libre de nitrógeno. Un extracto libre de nitrógeno de un forraje rico en carbohidratos solubles. ¿Ok? Ahora, a través del método del análisis proximal, yo voy a conseguir un extracto libre de nitrógeno alto, pero lo voy a conseguir alto no por los carbohidratos solubles, sino por la hemicelulosa y por la lignina que se van a meter allí en esa fracción. Ahora bien, les digo yo, ¿cómo esperan encontrar ustedes el porcentaje de extracto libre de nitrógeno de la yuca? Alto ¿Por qué? por los almidones de la yuca. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, ¿y el extracto libre de nitrógeno
en el maíz, ¿cómo sería? En el maíz. Debería ser alto. Alto, claro, debería no, es alto. Porque el maíz es rico en almidones también. Si yo les digo, ¿cómo será el extracto libre de nitrógeno de la melaza de caña? Alto. Alto, porque está enriquecido por los carbohidratos solubles, sacarosa, fructosa, todos esos azúcares. Entonces va a ser alto, ¿ok? Ahora, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿cómo será el extracto libre de nitrógeno si yo voy a procesar una muestra de pasto estrella? Alto por la hemicelulosa. Alto por la hemicelulosa en la niña. Ok, muy bien, esa es la respuesta. Esas son las respuestas. Esas son las respuestas. Si yo le pongo ese análisis proximal que está allí, vamos a ver, déjenme ver quién está conectado, porque es que no logro ver quién está allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Joe Albert. ¿Está por ahí? Sí, profe, dígame. Dígame esa muestra que tiene allí en la pantalla. ¿A qué corresponde eso? Eso seguramente corresponde a una grasa, porque el extracto entero es bastante alto. 20 puntos. Muy bien. Así me gusta. Así es que me gustan las cosas. Vamos a ver otro por ahí. Vamos a ver quién más está por ahí. Escondido. Marian Liz. Mi amiga Marian Liz Soto. Sí, profe. ¿Está por ahí? Sí. Marian Liz. Vamos a ver. Esta primera muestra que está acá, donde tienes materia parcialmente seca 2658, materia seca 7126, ceniza 321, extracto etéreo 2.56, fibra cruda 2065, extracto libre de nitrógeno 4239. ¿Qué es eso? Corresponde a un pasto, profesor. Muy bien, exactamente. Vamos a ver otro por ahí, otra víctima. Vamos a ver. Me gusta la verdad. Vamos a ver a Freddy, mi amigo Freddy. ¿Está Freddy por ahí? ¿Dónde está? Valeria Gutiérrez. Profe, saludos. Entonces sí está Freddy, ok. Freddy, el otro ejercicio dice materia seca 8425, ceniza 975, extracto etéreo 565, fibra cruda 968, proteína cruda 2656 y extracto libre de nitrógeno 3261. ¿Qué es eso? Sí. Un concentrado podría ser. ¿Por qué? Pero un concentrado, ¿por qué? Por el alto porcentaje de proteína. Pero allí ya tienen un error. No es un concentrado, no puede ser un concentrado porque tiene mucha proteína y los concentrados, mira, a menos que fuese un preiniciador que pudiera tener 24 o 23% de proteína, pero está teniendo casi 27% de proteína cruda. Cuando ustedes vean este caso, ¿qué tienen que decir que es eso?
¿Ah? Un suplemento proteico. Claro, un insumo proteico. Un insumo proteico. Un insumo proteico, exactamente. Un insumo proteico. Así. Claro. Porque ahora, si yo te pongo, por ejemplo, proteína cruda 18%, y te dejo los valores esos que están allí, yo te puedo aceptar que es un alimento concentrado. Claro que sí. Porque un concentrado puede tener 18, 19, 20, pero 27% es demasiado. Entonces ya eso es un insumo proteico. Ok, bueno, jóvenes, entonces entendieron lo de análisis proximal. El profesor no entendido. Bueno, que hay que practicar, sobre todo interpretación. Sí, y sobre todo Arisa, que no fue a la clase, debe saber muchísimo de eso. Por ejemplo, en la parte de extracto libre de nitrógeno, son fórmulas diferentes. En la de proteína cruda también son fórmulas diferentes, o sea, las que varían son tres. Bueno, pero extracto libre de nitrógeno, ¿qué es? Extracto libre de nitrógeno es como la de humedad. Es como la de humedad, o sea, restarle de 100 la sumatoria de 5 fracciones. Yo creo que por eso no se va a explotar el sí, o sea, lo que digo yo es que son solo tres que son son iguales, pues. Por ejemplo, la de la proteína cruda también es la misma. También la proteína cruda tú le vas a colocar la normalidad del ácido clorhídrico y el factor de 1.4, que la cantidad de muestra es 0.5. Correcto. Nada, pero esos son ejercicios. Ese ejercicio, por ejemplo, que puse yo, repítalo 4 veces y ya con eso ya. Y aprendan a manejar la calculadora. No es lo mismo 2 puntos que 2 comas. Ojo con eso. Porque hay gente que se vuelve loco con la calculadora. Profe, ¿podrías hacer el PDF para practicar? ¿Cómo? Que si podría pasar el PDF. O sea, pasar el correo. Pasar este ejercicio específico por correo, como sea. Bueno, pero se los paso ahorita en la tarde temprano, porque ya voy, estoy como Brenda, que va a misa, entonces ya yo voy a ir ahorita a volver a misa. Entonces, después que yo regrese, yo les paso eso. Pero debieron copiar algunos resultados, algunos datos, algunos resultados, mientras estábamos viendo la clase, porque ahí estaban puestos.